Es momento de presentar Mensaje que Restaura. Un programa donde encontrará la exposición del Evangelio de Jesucristo en voz del pastor Wilber Rodríguez. Le invitamos a acompañarnos en el estudio de hoy. En medio de las necesidades, sana al que has de sanar, provee a las personas que han estado pidiendo por provisión, Señor, y restaura las familias. Te lo pedimos todo esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, gracias, Señor. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del profeta Daniel, capítulo 9, y vamos a comenzar a leer nuevamente el versículo 24. Los que tienen un amigo a la par, compartan la lectura de la palabra con la persona que usted tiene a la par suya. Daniel, capítulo 9, versículo 24. Cuando usted se sienta frío, no culpe a los demás por su frialdad. Es usted quien va a dar cuenta delante del Señor. Y no esté diciendo que todos están igual que usted, porque hay personas que buscan más que usted y están en una postura muy diferente a la suya. Son expresiones que las decía un escritor. Nunca te compares a alguien ni te creas más espiritual que otro, cuando si tú crees que tienes una estatura espiritual más grande que la del otro, estás más abajo del cual tú te pones a hablar. Son palabras que contienen sabiduría, porque el que es verdaderamente espiritual siempre tiene una postura intermedia, no se cree más que otro, sino que está en un nivel, y ese nivel en el cual se encuentra similar a los demás se le llama humildad. No somos inferiores ni tampoco superiores, todos somos hijos de Dios. Dice la Biblia las siguientes frases en el verso 24 del libro de Daniel: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Verso 25: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ahí nos quedábamos la semana pasada, habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, dice el versículo número 26. Verso 27: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Esto no es ninguna plaga, el desolador es el anticristo. Hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, es decir, sobre el anticristo. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Por favor, tome su asiento si es tan amable, hermanito. Quiero primero hacer esto para las personas que no han estado presentes en los 3 domingos pasados. El resumen lo voy a hacer para que usted engrane con la continuación de la temática con la cual yo voy a cerrar el telón con broche de oro. Solo preste toda la atención, porque esto algunos ya lo escucharon. ¿Se recuerdan que en la primera semana estuvimos hablando acerca del porqué de la esclavitud de Israel? Y había una respuesta a esa pregunta. Los 70 años de cautiverio sucedieron porque Israel falló al propósito de Dios.
¿Cuál propósito de Dios? Dios tenía tres propósitos. Uno, al escogerlos a ellos, era que ellos fuesen una nación santa. La palabra santo significa apartado, consagrado. Dios elige esta nación de entre muchas, porque habían otras naciones más, paganas. Dios escoge a Israel y dice, Dios, como diciéndolo así de manera literal, ¿verdad? Te he escogido, te he apartado, porque quiero que seas diferente a otras naciones. Y vas a ser diferente para mí. Por eso es que quiero que seas distinto. No tienes que asimilar la conducta, el comportamiento de otros países. Dios le dice a Israel ese tipo de expresión. Ese era el objetivo. En el libro del Éxodo está escrito lo que estoy mencionando. Nación santa. En segundo lugar, el propósito de Dios para esta nación era que ellos tenían que ser constituidos una nación de reyes y sacerdotes. Ese era el propósito de Dios. Tercero, Dios quería que esta nación cumpliera el propósito de ser una joya, un tesoro que sería exhibido en una vitrina mundial a través de ese brillar en su testimonio como joya. Entonces ellos atraerían a las demás naciones paganas a la conversión. Eso eran los tres propósitos. Pero la pregunta es, ¿cumplieron ellos ese propósito que Dios tenía para con ellos? No, fallaron. Y allí comenzamos la disertación. Israel falló a Dios. En lugar de cumplir esos tres propósitos, Israel se volvió peor que los paganos. Es decir, peor que las naciones circunvecinas. Ellos se volvieron a la idolatría. Y ahí que cuando ellos se vuelven al paganismo, a la idolatría, Dios, como consecuencia de su falta, de su apartarse, de su pecado, entonces Dios lo lleva, hermano, a esa situación de esclavitud de 70 años. Pero ¿cómo se dio esto? Dios toca el corazón de los enemigos. Y uno de ellos, de manera específica, fue una de las naciones bien mencionadas en esa época, llamada Babilonia. Dios toca el corazón de su rey Nabucodonosor, ¡pum!, para que entre a la ciudad de Jerusalén y destruya el templo, destruya la ciudad y se lleve cautivo a los que sobreviven de ese ataque. Todo esto se da porque Israel se había apartado de Dios. Y ahí es donde viene la cautividad de los 70 años. Siguiendo la historia, entre ese grupo de cautivos que fueron llevados a Babilonia, ahí se encontraba, decíamos hace unas semanas, Daniel y otros hebreos más. Entonces fueron llevados allá a la casa, al palacio del rey Nabucodonosor, para ser adiestrados, para ser parte en el futuro de su séquito, de sus consejeros. Ahí entonces es cuando uno lee las historias, como por ejemplo Daniel en el foso de los leones, y uno lee la historia, por ejemplo, de los 3 hebreos que mantuvieron sus convicciones de no ceder a adorar la imagen que el rey Nabucodonosor había construido. Es decir, que ellos prefirieron más la muerte, eligieron la muerte que el adorar la imagen, porque ellos tenían convicción en su corazón. Entonces uno puede leer esas historias a la luz de la Biblia, porque entre esos cautivos estaban estos que nosotros conocemos como los 4 hebreos. Pero ahí la importancia, todo esto ya había sido profetizado por los mismos enviados de Dios que habían escrito con respecto a esto, por la misma condición deplorable en la cual Israel se encontraba. Entonces Daniel, que era lector de las Sagradas Escrituras, ya en esa época, decíamos, estaba vigente los libros del Antiguo Testamento, como uno de los libros de los profetas, por ejemplo, el profeta Jeremías. Entonces Daniel, que ya era una persona anciana,
comenzó a revisar lo que estaba escrito. Y cuando comienza a revisar lo escrito, se da cuenta que en el capítulo 29, versículo 10, ahí se habla de manera rigurosa, cronológica, acerca del tiempo exacto en que Israel habría de estar en una condición de esclavitud por 70 años. Entonces Daniel chequea la Biblia, las escrituras, y observa ahí, él corroboró eso, que a través de la profecía bíblica decía que Israel iba a estar cautivo 70 años aproximadamente. Y comienza a leer Daniel. Entonces decíamos que cuando Daniel se da cuenta de esa cantidad de años en el cual Israel estaría cautivo, entonces Daniel, como vio que ese tiempo ya se estaba acortando, se estaba aproximando, es decir, que ya se estaba llegando a la culminación de esos 70 años, Daniel toma esta postura. Él comenzó a humillarse delante del Señor. Dice la escritura que Daniel comenzó a humillarse, comenzó a confesar el pecado. Yo les decía a ustedes que al confesar su pecado, Daniel viene a ponerse en una postura como que si él fuese Israel. Es decir, yo represento a Israel como hombre de Dios, como profeta de Dios. Israel pecó, pero yo lo voy a representar. Casi se asimila a la función que tuvo Cristo con nosotros. ¿Qué hizo Cristo? El justo tuvo que pagar por los injustos. Él se hizo pecado por nosotros. Entonces Daniel representa a Israel en su condición pecaminosa, y como lo está representando, él comienza a humillarse, él comienza a confesar su pecado, el pecado de su pueblo. Y cuando él se dio cuenta que el fin de la cautividad estaba ya llegando a su final, por eso es que Daniel con ahínco comenzó a buscar a Dios, pero de corazón comenzó a buscarlo. Y cuando él estaba haciendo eso, decíamos en las temáticas anteriores, es cuando Daniel, mire qué lindo es esto, cuando Daniel recibe la visitación de un ángel. Y cuando el ángel se aparece a Daniel, porque él viene desde el cielo, ha sido enviado para que Daniel reciba la revelación. Entonces el ángel le da la revelación a Daniel. Pero ¿cuál es esa revelación? Del significado de lo que está ocurriendo con Israel. El significado de las 70 semanas, que es un trato especialmente con su pueblo, es decir, Israel mismo. Entonces el ángel comienza a hablarle, y en los versículos que hemos leído, el ángel comienza a decirle que el pueblo va a ser libre y va a volver a su tierra. Es como una palabra de esperanza. Pero aparte de darle esa palabra de esperanza de que el pueblo volverá a su tierra, el pueblo volverá a ser libre, el ángel también le dice a Daniel que hay 70 semanas programadas por Dios, semanas proféticas para su pueblo Israel y para Jerusalén. Es decir, lo que les decía hace unas semanas, creo que la semana pasada fue, sobre la ciudad de Daniel, sobre el pueblo de Daniel, que es Jerusalén, que es Israel. El ángel entonces continúa hablando, y eso es muy lindo de observarlo, porque cuando el ángel entonces comienza a hablarle a Daniel, y ahí lo importante también de añadir esto, le dice que aparte de ser 70 semanas de años, no te digas que al sacar un número, uno exacto, si uno hace, ¿verdad? Utiliza la aritmética, 70 semanas de años, y no le digas, o sea que viene a ser un total de 490 años. 490 años, sí, el dato exacto que el ángel le da, 490 años. Pero también añadíamos, aparte de esos 490 años, que es aquí donde vamos a comenzar la temática de esta tarde. El ángel le habla, según los versículos que hemos compartido, y le dice que estos 70 años se van a distribuir en 3 etapas. Pero ¿cuáles son esas 3 etapas en las cuales se van a distribuir
hermano, lo que es en sí estas 70 semanas. Primeramente, hablando de la primera etapa, porque vamos a ir de manera ordenada, habrá una etapa de 7 años, es decir, 7 semanas de años. Y cuando uno utiliza nuevamente la aritmética, ¿cuánto queda como conclusión? 7 semanas que son de años. Entonces hace uno la aritmética y viene a dar como resultado 49 años. 49 años, sí. Pero aparte de eso, el ángel también le dijo a Daniel que desde que el rey mandase a reconstruir Jerusalén, yo les hago recordar esto a ustedes, a quien Dios usaría para reconstruir la ciudad de Jerusalén, la ciudad santa, sería precisamente al rey Artajerjes, este rey gentil. Pero ubicándonos de manera cronológica en la Biblia, en su profecía, se daría como cumplimiento en la época de Nehemías, capítulo 2. Allí entra también, agregando nombres, Esdras, que era el sumo sacerdote de esa época. Entonces se menciona a Nehemías, se menciona a Esdras y se menciona al que administraba esa nación en esa época también, que era el rey Artajerjes. 2. ¿Por qué estamos mencionando estos nombres aquí? Porque en la primera etapa de esas 3 que están distribuidas las 70 semanas, en esta primera etapa de 7 años, 7 semanas de años, son 49 años. Pero también el ángel agrega a Daniel que desde que este rey mandase, repito, a reconstruir la ciudad, desde allí es donde ya parece ser que la profecía bíblica viene encauzándose, hasta que se permite la reconstrucción o la restauración de lo que es en sí la ciudad. Les decía hace unos días que cuando se reconstruye la ciudad de Jerusalén, la ciudad volvería a ese mismo reconocimiento que tenía antes, a ese mismo auge el cual se le caracterizaba a esta ciudad de Jerusalén. Digamos que se reconstruye usando Dios al rey Artajerjes, usando Dios a Nehemías, el copero que pidió permiso para ir a levantar los muros, porque cuando él fue informado, su rostro mudó, su rostro cambió, es decir, se entristeció. Y él así se presentó delante del rey, y el rey denotó que algo sucedía en este copero, que era una de las personas que él estimaba. Porque si él no hubiese estimado a Nehemías, no le concede tal favor de ir a levantar los muros de Jerusalén. Pero este rey parece ser que era uno de los tantos reyes los cuales estaban siendo usados para el mismo cumplimiento de la restauración de Israel. Y de hecho, así sucedió. Entonces, cuando se da la restauración en esa época, aquí ya van 49 años, 7 semanas de años. Y denote esto, según lo que hemos leído en los versículos del versículo 24 del capítulo 9 hasta el 27, en esos inicios, este dato de la reconstrucción se cumplió en esa época, la cual yo acabo de detallarle, cuando los judíos comenzaron a regresar a Jerusalén, uno tras uno. Pero allí no termina esto, porque el ángel continúa hablando a Daniel y le dice que desde allí hasta la muerte del Mesías, hasta allí, hasta ese momento, cuando el ángel le sigue hablando, hasta ese tiempo, hasta ese mes, hasta ese día, ya habían transcurrido 62 semanas de años. Hasta esa fecha, 62 semanas de años. En las 62 semanas de años, es muy importante, cuando uno estudia profecía, aparece en el dato profético un aproximado de 434 años hasta ese momento. Si eran entonces 434 años de la muerte del Mesías, iban a haber 62 semanas de años desde la restauración de Jerusalén hasta la muerte del Mesías, cuando Cristo entra en su pollino de asno y todas las personas, los israelitas que estaban en la entrada
la mal llamada entrada triunfal de Jerusalén, de Cristo a Jerusalén, es la mal llamada. No, porque todavía no es la verdadera entrada triunfal del Señor. Ya viene pronto el Señor, cuando sea el reino milenial, entonces será la entrada triunfal. Pero cuando entran, ustedes se recuerdan que les dije también que los judíos comenzaron a decir en hebreo: Hosanna, Hosanna, Hosanna. Y la expresión que se lee en la Biblia literal es: bendito el que viene en el nombre del Señor. Estaban recibiendo, decir la frase Hosanna es: sálvanos. Y luego posteriormente ustedes saben que esa misma gente que aclamaba Hosanna es las mismas personas que lo crucificaron. Es decir, que exigieron su crucifixión. Al día siguiente parece ser que con su carácter voluble, variable, ahora estaban pidiendo que lo asesinaran. Hosanna, Hosanna, decían ellos. Increíble. Desde ahí hasta la muerte del Mesías, cuando lo llevan a la cruz, ahí hay 62 semanas de años, 434 años. Ahora, denote esto, y aquí es donde uno tiene que tener sumo cuidado. Por eso le digo, cuando uno va a dar un estudio como esto, los pies le tiemblan, porque no depende de nosotros mismos. Tenemos que tener sumo cuidado, porque de la información la cual los predicadores, los que enseñamos, transmitimos profecía, es lo que la gente va a agarrar. Si nosotros damos a conocer algo distorsionado, entonces la gente va a agarrar algo distorsionado y va a decir: estamos confiados, eso no se va a cumplir. Pero si nosotros damos algo verdaderamente íntegro, genuino, las personas van a tomar una postura diferente. Genuino en el sentido de dar la palabra de manera como está escrita. 62 semanas iban a ver hasta la muerte del Mesías. 62 más 7, ¿cuánto es? Ahí vamos a hacer una sumatoria. No estamos hablando de días, sino que de años, porque en eso se caracterizan las semanas, es decir, de las 70 semanas de la profecía de Daniel. 62 más 7 viene a dar un total de 69 semanas, señores. Desde ese momento en que Cristo muere en la cruz, se cumplen 69 semanas acerca de la revelación que le dio el ángel Gabriel a Daniel. 69 semanas completas. Entonces, esta información agárrela, y los que nos están viendo a través de las redes sociales, por favor, permítanle al Espíritu Santo que despeje de su cerebro o de su disco duro, que está saturado de tanta cosa negativa, que limpie su cerebro y su corazón. Porque cuando nuestra mente está cerrada a la profecía bíblica, nuestras vidas están llevando un rumbo diferente. Lo digo de esta manera: cuando pasamos por alto la profecía del Señor, comenzamos a vivir una vida de libertinaje, creyendo que el Señor no va a venir. Pero cuando le permitimos abrir el corazón, abrir nuestro corazón al Espíritu Santo, porque Él puede abrirlo, Él puede plasmar la palabra que estamos escuchando. Y cuando Él limpia nuestra cabeza, nuestro cerebro, nuestro disco duro, entonces puede penetrar la palabra y bajar aquí al corazón. Porque este es el dato más crudo. Aquí quiero informarle esto: Cristo no muere antes de la semana 69. Cristo muere en ese mismo instante, cuando Él es llevado al monte del Calvario y lo crucifican. Ya la semana 69 se ha cumplido. Entonces Cristo muere después de la semana 69, según el dato que Daniel da a conocer aquí. Semana 69, sí, la semana 69. Pero esto es lo lindo, hermano. Desde ese momento en que Cristo muere en la cruz, después de la semana 69, hay
una pausa. Dicen expositores como que si hay un paréntesis. Otro dice, se abre un abanico. En esa semana 69. Pero ¿por qué se da ese paréntesis o por qué se da esa pausa? O se abre ese abanico. La pregunta, ¿se da en todos? ¿Por qué? ¿Por qué no continúa de una sola vez al cumplimiento de lo que Daniel recibió por el ángel Gabriel? De un solo, ¡pum!, semana 70. Porque aquí hay un dato que necesitamos digerirlo y plasmarlo en nuestro corazón. Todos los que estamos aquí hemos sido enseñados acerca de los atributos de Dios. Uno de ellos, el que más me gusta a mí, es que Dios es misericordioso. Repitan esta frase conmigo: Dios, mi Dios, es misericordioso. Pero díganlo con convicción, hermano. Dios, mi Dios, es misericordioso. ¿En cuántos de ustedes Dios ha hecho misericordia? Dele gloria a Dios en esta tarde. En todos. El comentario que podemos decir es: estaba caído y Él me levantó. Estaba enfermo y Él me sanó. Estaba destruido y Él me restauró. Porque Él es misericordioso. ¿Qué dice la Biblia en el Antiguo Testamento? Que Él es tardo para la ira y amplio en misericordia. Entonces, a la interrogante que nace, semana 69, después de la semana 69, Cristo muere y no continúa. Hasta ahí pues, se detiene la semana 69. ¿Pero por qué pues? ¿Por qué la apertura del abanico? ¿Por qué de la pausa? ¿Por qué de ese paréntesis que se hace? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jesús, cuando se abre ese paréntesis, cuando se abre ese abanico, es cuando a partir de allí uno puede entender que hace 2000 años ese paréntesis fue porque Jesús vino a salvar primeramente a los judíos. Abra su Biblia y vayámonos al Evangelio de Juan capítulo 1, por favor. Vayámonos a Juan capítulo 1. Quiero que me lea el versículo número 11. El Evangelio de Juan 1:11, exactamente. Quiero que comparta la lectura con la persona que usted tiene a la par. Jesús vino a salvar a los judíos. Dice el verso 11: a los suyos vino y los suyos. ¿Está hablando en singular o en plural? Vuelvo a repetirlo. A lo suyo, ¿es en plural o en singular? Es en singular. Suyo significa el nombre Israel. Y ahí se habla en plural la otra frase. Y los suyos se refiere a los que integraban a la nación de Israel, porque eran miles y miles de israelitas. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Cuando dice lo suyo es Israel, repito, cuando dice los suyos son los que integran Israel. A ellos vino Cristo hace 2000 años. ¿Para qué vino Cristo hace 2000 años a la tierra de Palestina? Para salvar a los judíos. Pero aquí sucedió algo, porque todo lo que se da en esta tierra viene por voluntad de Dios, y hay que aceptar lo bueno y lo malo. Estamos aquí. Ok, lo bueno sí lo aceptamos, ¿verdad? Pero muchas veces cuando hay permisibilidad de las cosas que no nos complacen ni nos agradan, comenzamos a turrar la cara. Comenzamos a actuar en contra de Dios, acusándolo de despropósito. ¿No sabes que de Dios recibimos lo bueno y lo malo? Dijo las palabras sabias escritas en el libro de Job. Como toda una fatua has hablado, mujer. Señores, si Él vino a lo suyo, Israel no procedió de manera adecuada. Rechazó al Mesías. ¿Quién permitió que ese rechazo se diese? Fue Dios quien lo permitió.
Se lo vuelvo a repetir, fue Dios quien permitió que los judíos rechazaran a su hijo. Y ahí es donde uno dice, esto ya parece una tabla de ajedrez, hermano. Lo digo de esa manera porque muchos conocen los deportes y dirían, pues esto parece un juego. Dios en su voluntad permisible, en su soberanía, decidiendo que Israel no recibiese a su hijo. Y la pregunta viene, ¿por qué? Y la respuesta está en el versículo 12, quiero que lo lea, de ese capítulo 1. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Alábele que Él vive. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Israel rechaza a Jesús y Dios es el que permite. Y como producto de ese rechazo fue que vino la salvación a nosotros, los gentiles. En ese paréntesis, en ese abanico que se abre, en esa pausa, donde la semana 69 se detiene. Israel dice, no, tú no eres el Mesías. Pero los gentiles comenzaron a recibir al Mesías. Y ahí es donde se da la salvación por gracia. Es decir, la palabra gracia significa, tú eres salvo por mi favor. Porque lo que gracia en sí da a entender es el favor inmerecido de Dios hacia quienes no lo merecen. ¿Por qué? Porque usted y yo, mi amado, mi estimado hermano, éramos ramas que no servíamos para nada. Y para decírselo, para completar la frase, somos injerto. Cuidado con hablar mal de Israel. Si los desgajó a ellos, ¿quiénes somos para que Dios no nos desgaje? Pero bendita gracia que vino de lo alto. Hace 2000 años vino gracia sobre toda gracia a este mundo. Entró a este mundo repleto, completo, lleno, rodeado de tinieblas. Entró la luz. Y la luz vino a este mundo. Y los hombres no la recibieron, no le conocieron. Pero ahí estaban los desechados, ahí estaban los parias, ahí estaban los antisociales que éramos nosotros. Frase fuerte, que yo la leo en los libros, en algunos libros que tengo seculares, dice, los desechos de este mundo, los que no teníamos posibilidades ni para pagar nuestra propia salvación, ni el perdón. ¿Quién podrá pagar por el perdón de sus pecados? ¿Quién podrá cambiar de piel? ¿O quién podrá utilizar algunas cosas que sirven para la higiene del cuerpo, como el jabón? ¿Podrá eso quitar las manchas de nuestros pecados? Aunque te bañes con lejía o con jabón, eso no te quita el pecado. La sangre que fue derramada hace 2000 años desde la cruz puede limpiar a cualquier persona de sus pecados, porque es poderosa la sangre del Rey. Estoy hablándole de lo que se dio en ese paréntesis, por si alguien lo cuestiona y dice, ¿por qué pues? Porque fue el propósito de Dios. Y usted va a oír frases que están plasmadas aquí en el Evangelio de Juan, como en los otros evangelios sinópticos. Yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. En ese paréntesis, la gracia y la misericordia de Dios, como dice el libro de los Salmos, se abrazaron, se encontraron. ¿Pero con qué finalidad? Para que nosotros fuésemos salvos. Entonces, hermanitos,
esa salvación, la gracia que comienza desde ese momento, cuando el abanico se abre, cuando hay ese paréntesis, es un periodo que durará, bueno, hasta este momento, lo voy a decir mejor así, es un periodo que ha durado desde ya 2000 años. 2000 años. A eso se le llama, al hablar de la doctrina de las dispensaciones, se le llama la dispensación de la gracia. De la gracia. Entonces, volvamos al dato profético. Con la venida de Cristo y con su muerte hace 2000 años, entonces ahí todavía continúa ese abanico abierto, continúa ese paréntesis, esa pausa. No ha caminado todavía la semana, para que digan alguien, ya van 69 semanas con 250 días. No, deténgase, ha sido detenido el reloj. Hay gracia todavía. Ahora veamos esto que es muy interesante. ¿Qué es lo que se dio? Aparte de que el Señor vino a buscar a su pueblo, que su pueblo rechazó, y al rechazarlo Dios permitió que los gentiles, que somos nosotros, nos integrásemos por gracia y fuésemos salvos. No solamente eso habría de suceder en ese abanico abierto, sino se dieron varias cosas y quiero que las mencionemos mientras ese abanico sigue abierto. Se ha dado, por ejemplo, lo voy a decir de manera ordenada, la muerte de Cristo. Aparte de la muerte, lo sepultaron, pero Él no quedó en la tumba, Él resucitó al tercer día. Entonces, de manera ordenada, como está escrita, ¿verdad? La palabra aquí. Cuando Él resucita, está 40 días más con sus discípulos. El día 40 exactamente es cuando el Señor asciende a los cielos. En esa apertura del abanico, le estoy hablando todavía, después de la semana 49, en ese receso, aparte de darse la ascensión de Cristo, ¿qué más se da? Y eso es lindo de entenderlo. Es cuando el Espíritu Santo desciende el día 50, exactamente el día número 50, desciende a donde están los 120 discípulos clamando por esa promesa. Son llenos del poder de Dios. Es decir, que se da en la apertura de ese abanico la inauguración de la era del Espíritu Santo. Es cuando la iglesia entra en vigencia, en ese periodo. Pero también se da esto cuando Cristo está enfrente, a la entrada de la ciudad de Jerusalén. El Señor hace un lamento. Hace un lamento. Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a los que te son enviados. Porque Dios envió profetas para alertarlos, para que les hablaran del arrepentimiento. Dios amándolos, Dios advirtiéndoles. Y dice esto: ¿cuántas veces con esas advertencias que te hice, el objetivo era primordial de mí hacia ti, parafraseándolo, porque yo quería hacer esto contigo, acogerte como la gallina acobija sus polluelos debajo de sus alas? Significa protección. Cristo les está diciendo: eso era mi finalidad para ti, Israel, protegerte, amarte, guardarte. ¿Cuántas veces el Señor lo hizo? Y ellos rechazaron el amor de Dios, la misericordia, la advertencia. Mataban a los profetas, los apedreaban a quienes les eran enviados. Y abajo vienen las repercusiones de ese rechazo. Hay una frase que yo le he mencionado una y otra vez: entonces tu casa quedará desierta y desolada. Esa es una. Allá están mirando el templo
Quienes hicieron la reestructuración de ese templo fue Herodes. Él pagó a los mejores arquitectos. Era una belleza del templo en esa época. Era una de las maravillas que eran contempladas en esa época. Y muchos se admiraban la estructura preciosa, la estructura del templo. Entonces dijeron: Señor, mira, mira, Señor, qué bonito, qué precioso. Y viene Cristo, dice eso, por ver el comportamiento vil de los judíos. Les digo que no quedará piedra sobre piedra hasta que todo sea destruido. Entonces, en ese abanico abierto, en ese paréntesis, en esa pausa, aparte de venir el Espíritu Santo que inaugura la iglesia, en el año 70 el general Tito, dice el escritor, historiador Flavio Josefo, que Tito entra con sus ejércitos, masacra miles de judíos y entra y destruye el templo y Jerusalén. Entonces se va a dar ya se dio eso, hermano, en el año 70, en ese abanico abierto, en ese paréntesis. Jerusalén fue destruida. Y de allí fue donde se dio también en ese paréntesis la diáspora. Desde el año 70 hasta hoy los judíos han estado en diáspora. Pero había una promesa de hacer retornar a Israel. Israel, después de la diáspora, de la dispersión en todos los países del mundo, hay israelitas. Hasta me atrevo a decir que usted y yo somos israelitas, nefartitas, o somos semitas. Lea, es muy interesante cerciorarse del árbol genealógico. Los españoles, quienes vinieron a colonizar nuestro continente, eran judíos y se metieron con la abuelita suya y la mía. A tal grado que este negrito, y usted que es más chele que yo, lleva sangre judía. ¿Nunca le habían dicho eso? Estudie el árbol genealógico. No de gusto llevamos apellidos comunes. Rodríguez, apellido español. Cumbero, viene de cumbia, es de Brasil usted. En todos los países del mundo hay judíos dispersados. Señal Dios nos está dando. Se acaban de cumplir 70 años de Israel. 1948 se independizó. Y hasta este día miles y miles de judíos están retornando a su tierra. Y máximo con esto que acaba de suceder, del traslado de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Les da más derecho a ellos. El abanico está abierto. Se dio la diáspora. Y esto es muy importante de entenderlo. Pero ¿hasta cuándo será abierto o estará abierto ese abanico o habrá esa pausa? Es muy interesante. Quiero llevarlos a una lectura. A mí se me hace un nudo en la garganta. Si no finalizo, ahí me dispensa. Porque siento un fuego tremendo del Señor aquí. Ya a punto de cerrarse el abanico. Es esto lo que se va a dar. Esto está a punto de suceder un día de estos. A mí no me venga con la buena noticia. El chinito hizo las paces con el presidente Chelito. Usted lo vio en el periódico y lo ha escuchado en la noticia. Paz y seguridad. Eso indica que muy pronto nos vamos. Abra su Biblia en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Abra su Biblia. Tesalonicenses 4. Me quedan 10 minutos de disertación todavía. ¿Qué dice el versículo
Número 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos y que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Cómo le llamamos a esta doctrina? La expresión en el griego es arpazo, arrebatar, arrebatamiento, traslado. El abanico está abierto, el paréntesis y la pausa se está dando. Cuando esto se dé, hasta aquí llega el periodo donde se cierra el paréntesis. Hasta aquí. Aquí es donde se va a dar el cumplimiento después de ese traslado. Ojo, nada puede suceder si no se cumplen 6 cosas que están escritas en Daniel. En Daniel. Porque hay 6 cosas que tienen que darse en ese cumplimiento de la semana 70, que no han ocurrido todas. Por ejemplo, verso 24 habla de la prevaricación. Y si usted busca un diccionario bíblico o un diccionario de la lengua española, prevaricación, el significado es delito perpetrado. O sea, algo que se ha perpetrado. Hay otra frase que aparece en el versículo 26 del capítulo 9 del libro de Daniel, que es la expresión mas no por sí. Es decir, cuando el Mesías habrá de dar su vida. Y dice la frase, mas no por sí. Dentro del castellano, el cual nosotros leemos, hay cosas que las entendemos y cosas que no. Por ejemplo, mas no por sí la entendemos de manera literal. Decimos, significa que Él no se quitó la vida, deténgase. Eso es muy fácil. Es como tratar de decir algo de manera apresurada para salir del compromiso. Mas no por sí, decimos algunos, es porque Él no se quitó la vida. No. Hay reglas dentro del castellano. Aquí, por ejemplo, en ese versículo 26 se está hablando de una locución. ¿Pero qué es eso? Es decir, que utilizando la frase locución, lo que significa es que lo que el Mesías hizo, lo que da a entender la frase es que no habrá conseguido nada. La muerte del Mesías no consiguió nada. No. Esa es la frase que cuando se utiliza la frase de la locución da a entender. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? Que no ha conseguido nada. Es decir, que Cristo muere después de la semana 69. Pero a pesar de haber muerto en la semana 69, las 6 cosas que están escritas en Daniel 9, de los versículos 26 en adelante, aún con el arrebatamiento de la iglesia, todavía no se ha cumplido. Porque las 70 semanas no es para la iglesia, las 70 semanas es para su pueblo. Entonces prosigue el cumplimiento de esas 6 cosas. Y que de hecho tienen que darse una tras una, una tras una, hasta que esto se cumpla al pie de la letra. Pero ahí présteme toda la atención, porque yo cierro el telón con estas expresiones. El arrebatamiento de la iglesia se va a dar un día de estos. Contamos 7 semanas de años más 62, 69. Aquí está escrito, ya se cumplió. Muchas de esas cosas se han cumplido. El príncipe que ha de venir aparecerá, que no es el príncipe Mesías. El príncipe Mesías es Cristo.
El príncipe del pueblo es el anticristo. Qué tremendo será que un día de estos el abanico se cierre. Y cuando se cierre, hasta ahí llega el periodo de la gracia, la dispensación de la gracia. Dos estarán en un lecho, uno será tomado y el otro dejado, porque no todo lo que brilla es oro. Nosotros nos hemos conformado con una vida religiosa y estamos muy equivocados, muchos de nosotros, conforme a lo que nosotros decimos creer en lo que estamos. No quiero confundir a nadie, pero muchos pensamos que cumplir con una cantidad de reglamentos o rituales religiosos estamos seguros. Señores, hoy más que nunca tenemos que recuperar el volver a la relación con Dios, porque eso es cristianismo, relación con Dios. Dos estarán laborando, la Biblia dice, en un molino. Puede ser que usted esté en una empresa donde hayan 15 cristianos o 20 cristianos. De entre esos 20 hay alguno que ostente una relación estrecha con Dios, hay uno que ama a Dios, hay uno que lo respeta, hay uno que aborrece el pecado, hay uno que ha tenido una conversión genuina delante de Dios, hay uno que está humillado de entre esos 20. Entonces uno será tomado y los otros serán dejados. Cuando suceda eso, será sorpresivo. Y entonces, desde ese mismo instante comienza a correr la semana 70. Ubiquémonos de manera cronológica. Usted y yo nos vamos con el Señor. Como que le dolió lo que le dije, ¿verdad? Porque muchos estamos acostumbrados a cantar coritos aquí, pero no vivimos el evangelio. Fue fuerte el mensaje de la semana pasada, que yo traje unos amigos y ya no volvieron. 4 amigos traje, 2 de ellos están aquí, los otros 2 ya no volvieron. Y me dan deseo de llamarles hoy a través del celular que carga mi esposa. Hey, ¿por qué no llegaron? Porque ellos oyeron expresiones fuertes como estas. La iglesia de hoy en día está en una situación de corrupción, de putrefacción, apesta a lodo, porque dice decir que es lo que no es. Cristianos que siguen robando, estafando, mintiendo. Nosotros ensalzamos a Dios y decimos: soy cristiano, amo a Dios. ¿Cuál fue la reprensión de Dios hacia Israel? De labios me honras, pero tu corazón está lejos de mí. Dios no quiere que hablemos bonito, ni enseñemos bonito, ni cantemos bonito. A Dios le importa la relación que tengamos con Él. Estamos acostumbrados a eso, asimilar o hacer lo que otros hacen. Si otros brincan, yo brinco. Si otros dicen creo, yo creo. Es el momento de tener convicciones propias, porque el que está a la par tuya se puede ir al mundo un día de estos. ¿Y te irías al diablo con él? No, ahí es donde uno tiene que tener convicciones y decirle: aquí hay una persona que aquí estuvo, él entra y sale de esta misión y regresa cuando él quiere. Hoy le hemos enseñado principios. No puedes regresar a la hora que te planta la gana, porque lo de Dios es serio. Y dice esta frase, nos mandó un aviso: pero yo tengo 11 más que me siguen. Que te siga quien quiera seguirte. Si es algún demonio, que te siga. Pero un genuino creyente no le sigue cualquiera, porque un creyente genuino, los que le siguen son aquellos que Cristo les dijo: el que quiera venir en pos de mí, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. ¿Cuántos están dispuestos a tomar la cruz y negarse a sí mismos? Entonces es el momento de recuperar nuestra identidad. Es el momento de recobrar lo dicho por este libro y no tomarlo a juego. ¿Por qué? Porque la gente, la cultura, la sociedad de hoy en día no creen en nadie.
Si usted le pregunta, ¿crees en un político? No creo en nadie. ¿Crees en las autoridades? No creo en nadie, en nadie. Toda la gente desconfía de lo demás. Pero nosotros tenemos a alguien seguro en quien confiar. Y que sabemos que lo que Él dice es verdad. Y sabemos que cuando Él te promete algo, lo cumple al pie de la letra. Hay uno en el cual sí confiar. Y ese es Dios, hermano. Entonces, cuando usted y yo subamos arriba, se van a dar varias cosas arriba. La boda del Cordero y el tribunal de Cristo. Mientras estemos allá, aquí comienza a correr ya la semana 70. ¿Cuántos días tiene la semana? 7. ¿Cuántos años va a durar la gran tribulación? 7. Esa es la última semana que hace falta. No es para nosotros. Para nosotros está reservado las mansiones celestiales. Algunos dicen, bueno, me hicieron una sugerencia. Antes de abrir la palabra de Dios en Daniel 9:24, asegúrese lo que va a decir, me dijo un hermano. Pues estoy muy seguro. La semana 70 no es para mí ni para usted. Por eso es que hay una frase que resuena en los libros proféticos que dice: tiempo de angustia para Jacob. Ya se están preparando todas las cosas. Esa paz que hizo el chinito con el chelito no es de gusto. Todo Dios lo lleva tal como Él lo planeó. Algunos están diciendo: ¿y por qué no hubo guerra? Queríamos ver las bombas cayendo. No, señores, Dios tiene todo bajo su control. Eso indica que si hay paz en el Medio Oriente, tranquilidad. Algunos dicen, es por el mundial del fútbol. No, no, hermano, es porque el que está allá arriba. No por el señor Putin. No es por ningún mandatario, es por el que está arriba. Entonces, mientras se da esa paz, algunos todavía dicen, pues no se cumplió la Biblia. No, mientras se da paz, hay más facilidad para poder comenzar a reconstruir el templo. Porque debajo donde va a ser construido el templo hay un domo que se llama el domo de la roca. Pero abajo del domo de la roca está el templo antiguo, que fue destruido por Tito en el año 70 y que fue construido en el altar donde Abraham habría de sacrificar a su hijo Isaac en el monte Moriat, en la tierra donde murió Cristo. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, ya está seguro todo. Mientras estamos allá, aquí comienzan 7 años de guerra. Vayámonos a Daniel 9:24, por favor, 9:27. Lo voy a llevar al último versículo. Y con eso cerramos el telón. 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana, está hablando del anticristo, hará cesar el sacrificio. Lo van a recibir como un estadista, como el mejor estadista del mundo. El hombre de paz, el que viene sin flecha en su arco. Hasta me atrevo a decir que le van a dar el premio Nobel de la paz. Y por otra semana, esa semana, la 70, confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Se va a quitar la careta y se va para Jerusalén, invade Jerusalén. Después, con la muchedumbre de sus abominaciones, vendrá el desolador, el anticristo, hasta que venga la consumación de lo que está determinado, se derrame sobre el desolador. Va a invadir Jerusalén. Va a hacer lo que hizo Antíoco Epífanes, según los datos proféticos de Daniel, que sacrificó una cerda en el altar. Entonces, si se han cumplido, a mí me interesa esto, 69 semanas, no se va a cumplir una que hace falta. Desafíenme, cualquier escéptico, desafíen, hablen de lo que quieran hablar de la Biblia,
Pero este es un libro maravilloso. Este no es cualquier libro, hermano. No es cualquier libro. No es cualquier libro. Es el libro de Dios. Y por eso estemos más agarrados de Dios como nunca lo hemos estado. Y tenga contentamiento, ¿verdad? Porque un día de estos, señores, nos vamos. Nos vamos. Es que tremendo, nos vamos. Algunos dicen, estos como tienen problemas, están inventando la doctrina del escape. No, es lo que está escrito aquí. Con estas palabras, alentados los unos a los otros. Quiero que le digas al que tienes a la par tuya, solo dile esta frase: Maranata. No le vaya a decir otra cosa diferente, mala rata. No, Maranata. Maranata, que significa Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. ¿Estamos seguros? Mire, alguien puede burlarse de usted y decir, ese tanto que reconcilia, sí, pero reconcíliese todas las veces que usted quiera. Pero vale la pena estar bien con el Señor. Quiere reconcíliese en la mañana, hágalo en su cama, a la par de su cama. Y cuando regrese del trabajo, reconcíliese otra vez. Y cuando se va a acostar bien en la noche, reconcíliese otra vez. Porque se nos pegan costras todos los días. Y que no le dé vergüenza. Van a decir que soy cliente, que no importa, ¿verdad? Pero tenemos que estar agarrados más que nunca de la mano de Dios. ¿Por qué esto ya no se predica en algunas iglesias? Porque les han enseñado en sus concilios que no hay que ponerle miedo a la gente. Prepárese, 4 temas en uno. Termino con esto y no voy a decir nada porque no depende de mí el próximo domingo. La vida nuestra depende de Dios. Pero todos los demás temas proféticos que vengan, yo no suelto ahorita. A mí no me interesa si no viene la persona tal porque no le gusta esto. Yo le voy a seguir enseñando a ustedes. Y la próxima semana, si Dios nos permite la vida, entonces desarrollamos el tema acerca del por qué los días se han acortado. Ya impartí ese tema, pero lo que traigo es muy diferente, porque va a engranar a lo que viene. Los otros 3 temas que voy a dar engrana con las 70 semanas de Daniel, porque hoy más que nunca, científicamente, algunas cosas están pegando, están engranando. Cuando lo científico no engrana con la Biblia, porque los científicos te piden evidencia, bases, ver para creer. Pero en cambio la Biblia es una cuestión de fe. Pero parece hoy que los científicos, las piedras, como dice un expositor, están despertando mientras los cristianos están dormidos viendo el mundial. ¿Cómo quedó Brasil hoy? Respóndanme. ¿Cómo quedó Brasil? ¿Metió gol Ronaldinho? Todos lo sabemos, cómo van los horarios del mundial, todos lo sabemos, pero no sabemos el reloj de Dios que va caminando. Bien sabemos que mañana a qué hora va a ser el primer partido y estamos pendientes de prender la tele, pero nos olvidamos que tenemos que estar constantes, velando y orando. Bien sabemos el último pantalón, el último vestido de la moda, el peinado, pero no sabemos nada de la Biblia. Bien sabemos que uña acrílica se va a trabar la próxima semana, porque de acorde al clima como esté, así es de prieta la uña. Y si está negro al cielo, así es de prieta la gran uñota. Y así es el tinte que se echa en el cabello. Si está azul el cielo, azul el cabello.
Si está rojo, rojo. Pero no sabemos nada de la palabra. Es tiempo de retornar a la humillación. Es tiempo de pedirle perdón a Dios. Es tiempo de arreglar nuestra vida. Ya no de andar jugando. Que si lo hago o no lo hago, me vuelvo o no me vuelvo, vuelva hacia Dios. La Biblia dice: buscadle mientras pueda ser hallado. Entre tanto que Él está cerca. Y no irnos a seguir con la misma rutina de siempre. Le voy a rogar que cierre sus ojos e incline su rostro en esta noche. No se vaya a mover, por favor, de su asiento. Voy a decirles algo cuando nunca se los he dicho. Es necesario que usted recupere su identidad. Es necesario que usted se haga el favor a sí mismo. Es necesario que nos humillemos y le pidamos perdón a Dios y nos volvamos a Él. Voy a pedir un cordón de intercesión en la parte de atrás. Hoy en la mañana les enseñé la chispa que tiene que tener un servidor. En un minuto el cordón se arma mientras yo voy a orar por toda la iglesia hoy. Levántenme por favor todos una de sus manos. Los que se van en el arrebatamiento de la iglesia no son los religiosos. Los que se van en el arrebatamiento de la iglesia son los que han caminado en fidelidad. Los que no han manchado sus vestiduras blancas. Si las manchaste, pero recuperaste la comunión pidiéndole perdón, humillándote. Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Todos levanten una de sus manos. Todos. Todos, por favor, una de sus manitas. Yo creo que tiene sus manitas buenas, ¿verdad? O si no, pues así manténgalas si le duele. Lo importante es que usted abra su corazón en esta hora. Abre tu corazón. Permítele al Espíritu Santo redarguirte. Él está aquí en esta hora. Su presencia es real en medio nuestro. Tan real que usted no se lo imagina. Él está aquí moviéndose. Está moviéndose de extremo a extremo, de punta a punta de este local. Levante una de sus manos. Si hoy usted quiere hacer una confesión personal, hágala. Que no le importe si en este momento usted comienza a derramar lágrimas de sus ojos. Mensajes como estos ya no se predican, señores. Hoy se habla más de quién da más dinero en la iglesia, quién brinca más, quién anda taconeando más, quién hace show más. Pero ya no se habla de este tipo de mensajes que prepara el corazón de la gente. Voy a dejar 2 minutos para que usted medite. Medite. Tenga inclinado por favor su rostro, su cabeza. Medite por unos momentos. ¿Qué es lo que hemos hecho mal? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? ¿En qué hemos incurrido? Esto se hace cuando tenemos Santa Cena, pero dejémoslo eso para el final del mes también. Es necesario el hacerlo hoy. Antes. 2 minutos, ya va corriendo el primero. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú.
porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado amor, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Medite por unos minutos. Medite. Hágase un chequeo, por favor, hágaselo. Es necesario el hacernos un chequeo. ¿Es de aquellos que viene a pasear? ¿Es de aquellos que ya se acostumbró al tipo de vida que lleva? Ya se habituó a vivir ese tipo de evangelio que no es evangelio, ridículo, hipócrita. Ese no es su hábitat. ¿Cuántos años tienes de no amar a Dios? ¿Cuántos años llevas separado de Dios? ¿Cuántos años llevas simulando que eres cristiano y no lo eres? Una cosa tengo contra ti, le dijo Dios. Cristo escribiendo a una de las 7 iglesias del Asia Menor, que has dejado tu primer amor. Tu itinerario ya no incluyes los cultos, ya no incluyes tu lectura devocional, ya no incluyes las oraciones fervorosas que hacías antes. Te alejaste de Dios y creas que con tu visita allá una vez al mes, al año, estás cumpliendo con los requerimientos. Estás equivocado. Tu apatía cuando vienes, ya no abres la boca para adorar, y has reconciliado, te has vuelto a Dios, pero es muy notorio, la vida de Dios no la tienes, lo que tienes es religiosidad. Todos levántenme una de sus manos. Es necesario hacerse una revisión, un autoexamen. Ahora que lo hemos hecho, entonces usted repita conmigo estas frases, porque queremos ser hallados justos cuando Él venga. Si usted no está así, no está limpio, límpiese con la confesión. La sangre de Cristo sigue limpia, sigue siendo poderosa para hacer su obra en nosotros. Abra sus labios y articule estas expresiones conmigo. Repita: Padre y buen Dios, yo ahora hago mi confesión delante de ti. Señor, me humillo. Señor, me arrepiento de mis pecados. Te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Y creo que eres Dios. Y creo que tomaste, Jesús, mi lugar en esa cruz, el lugar que yo merecía. Tú lo tomaste. Y creo que la sangre la cual derramaste de tu cuerpo en el madero me limpia de todos mis pecados. Señor, te alabo, te bendigo, porque sé que me estás perdonando y sé que agregas, aparte del perdón, la vida eterna. Gracias por la vida eterna que me regalas, Padre, en tu Hijo Jesucristo. Amén. Mantenga sus ojos cerrados, por favor. Mantenga sus ojos cerraditos. Comienza de nuevo como le sucedió a Zaqueo. Y habrás de oír aquellas expresiones: hoy ha venido la salvación a esta casa. Diría: tu cuerpo.
que es la casa, es el templo y morada del Espíritu Santo. Levántenme la mano las personas quienes repitieron la oración conmigo, así en alto. Les voy a pedir que se pongan de pie los que están levantando la mano. No interrumpan a los que se van a poner de pie todavía. Pónganse de pie los que levantaron la mano conmigo. Los que repitieron la oración conmigo, pónganse de pie. Levántenme su mano o pónganse de pie. Si alguna persona hizo la oración conmigo, póngase de pie, por favor. Le voy a pedir que se ponga sobre sus pies. Si alguien repitió la oración conmigo, que se llama la oración del penitente, entonces voy a pedirles a las personas quienes se pusieron de pie, les voy a suplicar que salgan de sus asientos y vengan aquí al frente. Usted solito, no va a llegar ningún diácono, usted solito que se puso de pie, venga aquí al frente. Vengan los que están puestos de pie, rápido, rápido, tengo 2 minutos nada más. No pregunten, hermanos diáconos, dejen que las personas salgan ellos solos. Si alguien repitió la oración conmigo, pida permiso y salga de su asiento. Ahora en este instante, vengan aquí al frente. Vuelvo a repetirlo, si no me escucha con claridad, las personas que están puestas de pie, salgan de sus asientos y vengan aquí al frente. Voy a hacer una oración especial por ustedes. Termino ya. Entonces les voy a pedir que si usted no lo hizo de corazón, se siente. Pónganse de pie los que van a reconciliarse con Dios. Si alguien necesita reconciliarse con el Señor, le voy a pedir que salga de su asiento corriendo para aquí al frente. Si alguien necesita ponerse a cuentas con Dios, en este mismo instante, me queda 1 minuto. 1 minuto. Si alguien necesita reconciliarse con Dios, salga de su asiento y venga aquí al frente. Queremos hacer una oración por usted. ¿Habrá alguna persona en esta noche? Entonces voy a pedirles, ya todos conocen dónde están las personas ubicadas. Hermanos diáconos, hagan la última invitación de manera personal. Estamos dando 1 minuto nada más. 1 minuto. Aquí no se ruega a nadie. Somos nosotros los que tenemos que rogar por misericordia, por el perdón de nuestros pecados. Si nos hemos ensuciado, si nos hemos contaminado, si hemos roto la comunicación con lo que hicimos, con nuestro mal proceder, con nuestra mala acción. ¿Habrá alguien en esta tarde o en esta noche quien necesite reconciliarse con Dios o darle por primera vez su vida a Cristo en esta hora? ¿Habrá alguna persona? Entonces pónganse todos de pie. Pónganse de pie todos los que estamos aquí. Oramos a nuestro Padre Celestial. Eterno Dios que estás en el cielo, te damos las gracias por todas tus bondades, las cuales a diario tú nos muestras, nos regalas hacia nuestra vida, Señor. Hemos culminado con esta temática, con esta disertación, y no queda más que rendirnos delante de ti. No queda más que abrirte nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a estar firmes. Ayúdanos a tener identidad. Ayúdanos a tener carácter para caminar, no como otro camina, sino a saber diferenciar lo que es oro y lo que es hojarasca. Ayúdanos a mantener ese perfil, a no asimilar el comportamiento del mundo, sino, Señor, a vivir para tu gloria, vivir para honrarte, porque tú, Señor, eres el que nos ha puesto en alerta a través de todos estos estudios. Tú nos dejaste tu consejo en tu palabra, que tenemos que estar velando y orando, porque no sabemos el día ni la hora en que tu Hijo aparecerá. Nadie sabe, nadie lo sabe, pero haznos que tomemos la postura de un centinela, estar viendo hacia arriba, estar viendo a los lados, porque el tiempo se está cumpliendo cada vez, cada día. Bendecimos la vida de tu iglesia. Quiero que la iglesia todos levanten sus manos. Guarda a tus hijos, Señor. Guarda a cada uno de los miembros de esta congregación.
Haz que ellos aborrezcan el pecado. Haz que ellos caminen no de acorde a los dictámenes de su corazón, sino de acorde a los principios establecidos en este libro. Señor, te glorificamos. Guarda cada familia, guarda los hijos de cada hermano. Guarda, Señor, aquellos que son jóvenes. Guarda a los adultos. Guarda y preserva a los ancianos. Guarda a los que servimos. Guarda a aquellos que estamos dentro de un ministerio. Guarda a los pastores que predican en otras congregaciones. Guarda a las personas que oyen los mensajes, Señor, de manera continua, de todo lo que aquí se les enseña. Bendecimos estas vidas que han venido aquí al frente. Te damos la gloria, te damos la honra a ti, Señor. En el nombre de Jesús damos la bienvenida a estas personas. Hemos culminado. Que la paz de Cristo vaya con usted. Visión Cristiana, la palabra que cambia, presentó el poderoso mensaje de salvación.